El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la escritura que usaremos en esta ocasión. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y pueden ustedes sentarse para escuchar en esta noche esta conferencia que titularemos Tiempo de oír. Aquí nos dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Aquí encontramos que el Señor nos trae un mensaje para cada tiempo y llama a todo el que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje de Dios. Oímos también la escritura del libro del Apocalipsis en el capítulo 22, en donde nos leyó el misionero Miguel Bermúdez Marín, en donde dice esa escritura, el verso 16 del Apocalipsis, dice de la siguiente manera: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí podemos ver que siempre que hay algo para ser oído de parte de Dios en esta tierra, Dios envía un mensajero para traer ese mensaje para toda la gente, y que así toda persona que tenga oídos para oír la voz de Dios pueda oír la voz de Dios. En los días de cada uno de los profetas de Dios encontramos que la voz de Dios estaba en cada uno de ellos. Cualquier persona que desease escuchar la voz de Dios en aquellos días tenía de parte de Dios un mensajero, un ángel mensajero enviado por Dios con la palabra de Dios para que fuese oída por la gente que vivían en aquellos tiempos. Podemos ver los días de Noé. Los días de Noé fueron días muy importantes para la raza humana, porque la raza humana había llegado al tiempo y a la generación en donde Dios llamaba a juicio a la humanidad. Pero encontramos que el amor de Dios es tan grande que siempre Dios envía a la tierra su mensaje a través de un hombre, porque es la única manera en que los seres humanos pueden oír y entender la voz de Dios. Si Dios enviase a esta tierra para los seres humanos su voz de otra manera, la gente no entendería. Podemos ver en muchas ocasiones en que Dios estuvo hablando en otra forma que no era en la forma de un profeta, y encontramos que la gente no entendían y decían: un trueno es lo que ha hablado. Allá en el monte Sinaí dice que en el monte se oían truenos, se veían relámpagos y todas estas cosas. Y cuando también Jesús fue a resucitar a Lázaro, cuando Dios habló con Jesús, encontramos que la gente que escucharon dijeron: un trueno le ha hablado. La gente no entendieron lo que la voz de Dios había hablado, porque la única manera para la gente entender la voz de Dios es cuando Dios habla a través de un hombre. Cuando Dios habla a la gente a través de un hombre, entonces la gente puede entender lo que la voz de Dios dice para todos los seres humanos. En los días de Noé, la voz de Dios estaba sobre la tierra y la voz de Dios era el mensaje que Noé tenía. Aquel mensaje estaba en un hombre, aquel hombre lo había captado, lo había recibido de parte de Dios y lo estaba comunicando a la gente de aquel tiempo, los cuales estaban bajo una sentencia divina para aquellos días. Y el mensaje
de Dios, la voz de Dios en aquellos días estaba diciendo a través de Noé lo que habría de acontecerle a aquella generación. Lo que la voz de Dios estaba hablando en aquellos días, para que todo el que tuviera oídos para oír la voz de Dios, escuchara la voz de Dios y entendiese la voz de Dios, estaba diciendo que el fin para toda carne había llegado. Aquella era la voz de Dios, y aquel era un tiempo para oír, pero no para oír tonterías de las que estaba la gente acostumbrada a escuchar, sino era tiempo para oír la voz de Dios. Aquella gente de aquel tiempo no tuvieron oídos para oír la voz de Dios. Y encontramos que aquellas personas que no tuvieron oídos para oír la voz de Dios no entendieron y perecieron todas cuando vino el diluvio. Pero aquellos que tuvieron oídos para oír la voz de Dios pudieron entender el tiempo en que estaban viviendo, pudieron comprender que aquel tiempo era el tiempo en que Dios llamaba a aquella generación a juicio, y el juicio divino habría de caer sobre aquella generación. Y aquellos que entendieron lo que habría de acontecer fueron los que escucharon la voz de Dios que estaba en Noé, el profeta enviado de Dios, para comunicarle la voz de Dios a todos los seres humanos. Cuando Dios envía a un profeta con su voz, con su mensaje, porque Dios pone su palabra, su mensaje en la boca de ese profeta viene con un mensaje para todos los seres humanos. Todos los seres humanos entonces tienen el llamado de parte de Dios que dice: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y qué van a oír? La voz de Dios que estará en la tierra en un hombre. La voz de Dios estaba en Noé, y los que no la reconocieron perecieron todos cuando vino el diluvio. Los que la reconocieron se apercibieron y estuvieron construyendo el arca con Noé, y luego entraron al arca, y dice la Escritura que se salvaron. Dice la Escritura que 8 personas fueron salvas en el arca que construyó Noé. De una generación de millones de personas, solamente 8 personas pudieron oír la voz de Dios y se apercibieron y pudieron escapar de los juicios divinos. Es una desgracia para una generación que solamente tenga 8 personas que puedan escuchar la voz de Dios cuando Dios está hablando en la tierra a través de un hombre. Toda persona debe comprender que esa es la manera que Dios habla a los seres humanos. Es porque cuando Dios tiene algo para comunicarlo a los seres humanos, para ese tiempo, Dios envía a un ser humano preparado por Dios, diseñado por Dios, por el molde que Dios ha diseñado para poder captar la palabra de Dios y ser el instrumento de Dios a través del cual Dios pueda comunicar su mensaje. Cuando Dios tiene un mensaje para comunicarlo a los seres humanos, Dios siempre envía a un profeta. Un profeta es hecho con las dos conciencias juntas. Por esa causa es que puede él directamente escuchar la voz de Dios para comunicársela a los seres humanos. Por eso es que Dios ha tratado a través de la historia bíblica con profetas, y a ellos les ha dado a conocer su mensaje, su palabra, para que Él la dé a conocer a los demás seres humanos. Por eso es que el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7 dijo: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es que Dios para cada tiempo tiene un profeta. Y cuando Dios tiene un profeta en el tiempo que Él ha señalado, entonces los seres humanos pueden escuchar la voz de Dios en ese tiempo.
Él entonces tiene la responsabilidad de comunicarle a los seres humanos lo que él ha oído de parte de Dios, porque Dios quiere hablarle al corazón de todos los seres humanos. Encontramos allá en los días de Moisés un profeta dispensacional, porque estaba comenzando en aquellos días una nueva dispensación, la primera dispensación de las tres grandes dispensaciones estaba para comenzar, y para eso Dios envió al profeta Moisés, en donde colocó su palabra, su mensaje, y toda persona que escuchase a Moisés en su mensaje estaría escuchando la voz de Dios. Por eso es que cuando el pueblo de Israel escuchaba el mensaje de Moisés, estaba escuchando la voz de Dios. Pero también encontramos que cuando el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Moisés, se estaba rebelando en contra de Dios. Y cuando desobedecía el mensaje de Moisés, estaba desobedeciendo el mensaje de Dios, la voz de Dios. Encontramos todas estas cosas en la Escritura, y encontramos que a través de los siglos Dios ha enviado a sus profetas con su mensaje, con su palabra, y llama a todo ser humano diciéndole: el que tenga oídos para oír la voz de Dios, oiga la voz de Dios, oiga lo que Dios dice en el tiempo en que está viviendo. Podemos ver que Moisés en una ocasión dijo que Dios le dijo a él que no le hablaría más de la manera que habló al pueblo en el monte Sinaí, sino que él hablaría a través de profeta. Dios le dijo a Moisés: profeta como tú, yo les levantaré al pueblo de entre sus hermanos, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oyere mi palabra que yo pondré en la boca de ese profeta, yo le pediré cuenta. Ahora ustedes pueden ver que toda persona que vive sobre la tierra tendrá que darle cuenta a Dios cuando Dios envía a un profeta con su mensaje para toda la gente. Y queremos siempre dar buenas cuentas delante de Dios. Queremos que cuando Dios nos pida cuenta de lo que hemos hecho, cuando Él ha enviado su mensajero con su voz, con su mensaje, queremos darle buenas cuentas a Dios y decirle: cuando tú enviaste al profeta para el tiempo en que yo vivía, yo escuché tu voz a través de ese profeta. Porque cualquiera que no escucha la voz de Dios en el tiempo en que vive, tendrá que darle cuenta a Dios, porque cuando Dios envía un profeta, el que recibe a ese profeta recibe una grande bendición, merced de profeta recibe, porque recibe la voz de Dios. Pero también cualquier persona que rechaza a ese profeta estará rechazando al que lo envió, estará rechazando a Dios, y cualquiera que rechaza su mensaje estará rechazando la voz de Dios. Siempre que Dios envía un profeta, es tiempo para oír la voz de Dios. En la Escritura que leímos hace algunos momentos, el Señor Jesús dice que Él envía a su ángel, su mensajero, su profeta en estos días finales. ¿Para qué? Para dar testimonio, para dar un mensaje que es la voz de Dios para todas las iglesias. No es para una iglesia en particular, no es
para una secta religiosa en particular, no es para una religión en particular, sino para todas las iglesias. Todas las iglesias en este siglo XX, en este tiempo final, tienen la promesa de parte del Señor Jesucristo de tener un mensajero enviado por el Señor Jesucristo con un mensaje, con un testimonio para todas las iglesias. Será un mensaje, como Él dijo, que habría en estos días finales. Es un testimonio, un mensaje apocalíptico. El mensaje apocalíptico prometido para estos días finales es enviado por el Señor Jesucristo a través de un profeta final que está prometido para estos días finales. Por eso es que ese mensaje será para todas las iglesias. No hay acepción de iglesias ni de personas. Todas las iglesias entonces tendrán el privilegio, así como toda la gente, de escuchar el mensaje del libro del Apocalipsis, y así podrán entender todos los misterios del libro del Apocalipsis, los cuales todas las personas han deseado entender, pero que para otros tiempos no era permitido entender completamente el libro del Apocalipsis, porque era un libro sellado. Siendo un libro sellado, no se podía entender en otro tiempo, porque sería abierto ese libro apocalíptico, ese mensaje apocalíptico sería abierto en estos días finales para el público en general. Por eso es que en otros tiempos la gente se rompía en la cabeza, como decimos comúnmente, tratando de entender el libro del Apocalipsis y no podían entenderlo. Es que esa revelación apocalíptica estaría encomendada en las manos del ángel del Señor, del mensajero del Señor, del profeta final del Señor, que Él enviaría en estos días finales. Si todas las personas en los tiempos del pasado hubieran podido entender claramente el libro del Apocalipsis, entonces el Señor no tendría la necesidad de decir que Él enviaría a su ángel, a su mensajero. ¿Para qué? Para darle testimonio a todas las iglesias de estas cosas apocalípticas. Pero gracias a Dios que estas cosas estaban escondidas hasta el tiempo del fin, como le dijo Dios al profeta Daniel. Él le dijo: sella estas cosas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin sería que estas cosas apocalípticas y estas cosas de la profecía de Daniel serían entendidas a través del mensaje, del testimonio que el mensajero del Señor, el ángel del Señor, traería en estos días finales para todas las iglesias. Es una grande bendición, un grande privilegio poder vivir en estos días finales, en donde la promesa del Señor para estos días finales es grande y gloriosa para todas las personas. Todos entonces podrán entender, si pueden oír la voz de Dios, porque la voz de Dios estará sobre la tierra, como Él prometió, dando testimonio para todas las iglesias. Entonces, no habrán diferentes interpretaciones en cuanto al significado del libro del Apocalipsis, porque Dios tendrá solamente una interpretación, porque no pueden haber muchas interpretaciones y todas están correctas. Solamente hay una interpretación correcta, una manera correcta para entender la visión apocalíptica, y esa única manera la tendrá el mensajero, el profeta final del Señor, enviado en los últimos días. Y Él vendrá con ese mensaje, con ese testimonio para todas las iglesias,
para todas las gentes, para todos los pueblos, para todas las naciones. Y entonces los entendidos entenderán. Porque Él dijo que habrían entendidos en esta tierra, en estos días finales. Y cuando ese mensaje final es escuchado, la gente se está escuchando la voz de Dios. Y el que tiene oídos para oír la voz de Dios, oiga la voz de Dios en estos días finales que vivimos, para que así pueda entender el programa divino, el plan divino, y pueda entender el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo que los gentiles han llegado a su fin. Estamos viviendo en el fin del siglo, estamos viviendo en el fin de esta generación. Todas esas cosas las debemos comprender a través del mensaje, del testimonio, del mensajero final del Señor, que viene con ese mensaje revelando todos los misterios de Dios, todos los misterios que en otros tiempos no fueron comprendidos, serán comprendidos en estos días finales, cuando cada persona pueda tener oídos para oír la voz de Dios atentamente. Esa es la manera que Dios ha establecido. Y ese mensaje viene a ser agua de vida eterna, para todo aquel que tenga sed y venga y quiera tomar de esa agua de vida, tiene entonces la libertad de tomar de ese mensaje, de ese testimonio final del Señor, enviado por el mensajero final. Y aquellos que tomen de esa agua de vida eterna estarán tomando algo eterno que los llevará a vivir por toda la eternidad. Todo ser humano ha deseado vivir por toda la eternidad. Ninguna persona desea morir. Todos desean vivir por toda la eternidad. Y Dios tiene una manera para que todo aquel que desea vivir por toda la eternidad y tenga sed de esa vida eterna, pueda venir a tomar de la fuente del agua de la vida eterna gratuitamente. El Señor en los días finales le ofrece del agua de vida eterna a todos los seres humanos. Esa agua de vida eterna que Él le ofrece, toda persona la recibe cuando puede recibir la voz de Dios en los días que estamos nosotros viviendo. El Señor Jesús dijo en una ocasión: mis palabras son espíritu y son vida. Y también Él dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Todos podemos ver la manera entonces en que Dios le ofrece vida eterna para todos los seres humanos. También el Señor Jesús dijo en una ocasión, citando de lo que el profeta Moisés había dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Y toda persona ha entendido que esa palabra de Dios siempre ha estado viniendo a través de los profetas de Dios. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, las cosas que Dios le reveló al profeta Isaías. Dice que es la profecía o el libro del profeta Isaías, pero es la voz de Dios. Es la voz de Dios que estuvo en el profeta Isaías, así como también es la voz de Dios que estuvo en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel y en cada uno de los profetas. Y eso es lo que nosotros tenemos como la Biblia o la Escritura, lo que Dios le comunicó a cada uno de sus profetas y ellos lo comunicaron a los seres humanos. Esa es siempre la manera en que la voz de Dios ha venido a esta tierra y ha sido escuchada por los seres humanos. Esa sigue siendo la manera de Dios en estos días finales también. Por lo tanto, nosotros comprendiendo estas cosas, entonces podemos tener nuestros oídos espirituales
y los físicos también, bien abiertos para oír la voz de Dios en estos días finales, porque Él dijo que estaría hablándole a todas las iglesias y a todos los seres humanos en esta tierra, en estos días finales. Es que tenemos que comprender que el amor de Dios es tan grande, que sabiendo nosotros que estamos viviendo en el fin del mundo, Dios no podía destruir esta humanidad sin antes dejarle oír su amada y su amable voz hablándole al corazón de los seres humanos. Es que Dios, antes de enviar el juicio sobre los seres humanos, siempre se comunica con los seres humanos para ofrecerles la última oportunidad antes de derramar el juicio sobre la tierra. Y el mensaje final de Dios, el testimonio del ángel del Señor en los últimos días, es la última oportunidad que Dios le da a los seres humanos que viven en esta tierra. Después de ese mensaje, usted encuentra que en la Escritura no hay otro mensaje. Por eso es que está señalado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, que es el último capítulo. Por eso es que ese ángel mensajero, ese profeta, entonces le comunica a la gente que hay una oportunidad de tomar del agua de la vida gratuitamente. Ese es el tiempo en que cada ser humano tiene esa oportunidad y no debe dejar perder esa oportunidad, porque después no hay otra oportunidad. Estamos en el tiempo de oír la voz de Dios. La voz de Dios es el mensaje final que Él ha prometido para estos días finales. Es el mensaje correspondiente a nuestra edad y a nuestra dispensación. Y tenemos que comprender nosotros que estamos viviendo en un tiempo como el tiempo de Noé, en donde las gentes no entendían y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y por qué la gente no entendía? Porque no estaban escuchando la voz de Dios a través del profeta Noé. También encontramos que en los días de Jesús, Él dijo que los días de la venida del Hijo del Hombre, en los días finales, sería como los días de Noé. La humanidad, el mundo se encuentra en la condición de ignorancia. La humanidad no sabe que realmente está viviendo sus últimos días. La humanidad ni siquiera sabe el por qué ha de venir el juicio de Dios sobre la tierra. Y la humanidad ni sabe siquiera que hay una oportunidad de salvación en estos días finales. Por eso es que el mensaje en este tiempo final da a conocer todas estas cosas y señala el tiempo en que estamos viviendo y muestra que el fin de los gentiles ha llegado. El tiempo para los gentiles y su reino ya no es más. El tiempo ha concluido para los gentiles. Pero ellos no comprenden estas cosas y no pueden entender que Dios tiene una ley, Dios tiene un programa y que en estos días finales Él prometió que estaría comunicando todas estas cosas correspondientes a este tiempo. Muchas personas no saben que así como comenzó una dispensación, la dispensación de la ley con el profeta Moisés, luego, cuando apareció Jesús de Nazaret, ya estaba terminando la dispensación primera de la ley que trajo Moisés y estaba comenzando la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la cual trajo el Señor Jesucristo. Muchas personas no comprendían eso y tildaban a Jesús de Nazaret como una persona que estaba invalidando la ley que Moisés había establecido.
pero ellos no comprendían que estaba aconteciendo un cambio de dispensación. Y en estos días finales la gente no comprenden que está aconteciendo un cambio de dispensación en estos días frente a nuestros ojos. Y el Señor en estos días nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Que oiga qué? Que oiga la voz de Dios, el mensaje de Dios, en donde la revelación apocalíptica está siendo dada a conocer para todas las iglesias y para todas las gentes que viven sobre la tierra. Y en esta revelación apocalíptica se da a conocer todos estos misterios que las gentes en otros tiempos no comprendían. Se da a conocer el cambio de dispensación que está aconteciendo en estos días finales, y entonces se da a conocer que ha llegado el tiempo para el evangelio del reino ser predicado a todo el mundo por testimonio. Muchas personas no han comprendido esto, como tampoco comprendieron el mensaje correspondiente para el tiempo en que apareció Jesús, el cual era el mensaje de la gracia, en donde Dios estaría tratando con las gentes a través del plan programado por Dios para esa segunda dispensación, y ya no estaría tratando con las gentes a través del mensaje de la ley en la dispensación de la ley. Muchas personas no comprenden lo que es un cambio de dispensación, pero siempre que hay un cambio de dispensación, Dios envía a su mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer estas cosas. Envía al mensajero dispensacional, el cual cambia al pueblo de una dispensación a otra dispensación. Eso fue lo que hizo Jesús, cambiar a las gentes de la dispensación y el mensaje de la ley al mensaje de la gracia y a la dispensación de la gracia. Pero muchas personas pensaban que Él estaba actuando mal, pero Él no estaba actuando mal, sino que estaba actuando de la manera que tenía que actuar, porque Él conocía el programa de Dios y Él sabía que Él era el Mesías prometido con el mensaje divino para esos días en los cuales Él estaba viviendo. Hoy en día hemos llegado nuevamente a un tiempo como el tiempo de Moisés y el tiempo de Jesús, en donde está aconteciendo un cambio de dispensación y en donde un mensaje dispensacional está prometido para estos días finales, para dar a conocer todos estos misterios. Lo reciban o no lo reciban las gentes, Dios seguirá adelante con su programa. Encontramos que el mismo pueblo de Israel, por unas cuantas ocasiones, rechazó a su profeta Moisés, y por 10 ocasiones quiso apedrear a su profeta Moisés. Luego, cuando vino Jesús de Nazaret, el pueblo también quiso por muchas ocasiones apedrear a Jesús de Nazaret, hasta que a lo último lo mataron allá en la cruz del Calvario. Es que cuando viene un profeta dispensacional para traer su testimonio, su mensaje dispensacional y dar comienzo a una nueva dispensación, muchas personas no comprenden lo que eso significa. Al no comprender lo que eso significa, muchas personas piensan y algunas dicen: este está trayendo algo nuevo, lo cual antes no habíamos escuchado. Así le pasó al pueblo de Israel. Pero lo que estaba trayendo Jesús era lo que debía ser hablado, era la voz de Dios en aquellos días. El Señor Jesús dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino que yo hablo lo que el Padre me da para hablar. Así también es en este tiempo. El mensaje final de Dios, el mensaje para todas las iglesias, es un mensaje que viene directo de parte del Señor y es comunicado a todos los seres humanos, para que todos los seres humanos tengan la oportunidad
de escuchar la voz de Dios, porque es tiempo para oír la voz de Dios. Tiempo para oír. Ese es nuestro tiempo. Y por esa causa es que ha venido el mensaje de Dios en estos días finales. Ese es el mensaje que yo les anuncio a todos ustedes que están aquí presentes y a los que están en las diferentes iglesias que hay en este país y en todos los demás países. Este mensaje final es el mensaje que viene de parte de Dios para todos los seres humanos, sin distinción de personas y sin distinción de nacionalidades. Es un mensaje para todos los seres humanos. Es la voz de Dios en estos días finales para ser escuchada. La voz de Dios en estos días finales está siendo escuchada, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la voz de Dios, porque es tiempo para oír la voz de Dios. Tiempo para oír. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes en esta ocasión, y que Dios les ayude a todos ustedes a comprender en este tiempo el mensaje final que les estoy trayendo, para que puedan entender el programa divino, para que puedan entender la revelación apocalíptica que en otros tiempos no había sido dada a conocer, porque estaba prometida para estos días finales que nosotros vivimos. Tiempo para oír. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín, y será hasta mañana, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente en este lugar y a través de las ondas radiales trayendo una conferencia más del mensaje final de Dios, de la voz de Dios, porque es tiempo para oír la voz de Dios. Siga escuchando la voz de Dios. Traiga a sus amigos y familiares para que escuchen también el mensaje final de Dios, porque es tiempo para oír.